Pirexia, todos serán uno. Un hombre de partes. Tesseret completó su parte del trato y llevó a los pretores pirexianos por todo el multiverso. Ahora, vuelve a reclamar lo que le corresponde de El-Esh-Norn. A menos que se les ordene lo contrario, todos los habitantes de la Basílica Blanca se movían en caminos predefinidos según su posición. Los aspirantes circulaban entre las torres vertebrales como la sangre que corre por las arterias. Cada paso, una invitación para que los apotegmas de los grabados argenta, la palabra de El-Esh-Norn hecha metal y carne, se apoderaran de ellos con espasmos de convulsivo delirio. En lo alto, los ángeles, en mudas peregrinaciones entre nidos de niebla, se elevan sobre las alas de cartílago remendado. Desde su posición ventajosa, el movimiento constante de los aspirantes no era la reunión de miles, sino la obra de un gran motor, la creación de un único sigilo divino que se retorcía umbilicalmente a la existencia, de vuelta a los terrenos de la catedral de El-Esh-Norn. Exentos de estos ciclos interminables estaban los elegidos de las legiones acorazadas de la hueste de alabastro para proteger las avenidas de entrada y salida de la catedral propiamente dicha. Su papel, a diferencia de todos los demás en la bella basílica, era permanecer de pie perfecta e inhumanamente quietos, porque eran la mirada imperturbable de la madre misma. ¡Ay del legionario que eludió esta distinción para limpiar una imperfección en su armadura! Así que no fue una sorpresa para Tesseret cuando los centuriones gemelos que vigilaban la puerta principal no se inmutaron cuando el puente planar se fracturó y luego abrieron el espacio sagrado frente a ellos. Estaba una vez más en el plano maldito de Nueva Pirexia, cargando el endoesqueleto carbonizado de Rona en sus brazos. «Debo ver a la madre», les ladró a los guardias. Las energías del puente planar devorando su carne como un asesinato de voraces aves carroñeras. Ni se movió ni reconoció su presencia. ¿Está ella aquí o en el núcleo? Aún no había respuesta. «¡Contéstame, maldita sea!» «Tráenoslo», retumbó una voz. Su voz. «Envía el otro a Jin-Gitaxias para reacondicionamiento». En ese momento los guardias se hicieron a un lado. Uno se llevó los restos de Rona y el otro lo acompañó en la larga marcha por el patio interior. Un zumbido constante llenó el área, al igual que el hedor del incienso enfermizo, dulce y ligeramente acre que ardía en el brasero central. Había un fervor que Tesseret no había observado antes, los momentos llenos de emoción antes de un sacrificio ritual. El viaje de Tesseret terminó dentro de una cámara sostenida por puntuales de porcelana con forma de hueso que sobresalían de las paredes. Un conjunto de costillas que se unían en el centro para formar un estrado de altos escalones que conducían al trono de El-Esh-Norn. Un par de gigantescos animarcas dejaron de trabajar en la parte trasera de la caverna para observar la aproximación de Tesseret a través de los espacios intercostales. «Honrada madre», dijo, arrodillándose. «Nosotros no te llamamos», dijo El-Esh-Norn, su voz tan fuerte que se sentía como si estuviera saliendo de su cabeza. «¿Por qué has abandonado a Dominaria?» «Nuestras fuerzas fueron abrumadas», contestó Tesseret. «No es posible. Nuestra amplitud lo abarca todo». «Eso es cierto, madre, pero hubo traición. Rona, con la que llegué». «Uno de los secuaces de Sheoldred», dijo El-Esh-Norn, con juicio en su voz cuando se levantó de su asiento y comenzó a descender de los escalones. «Sheoldred, que es una apóstata a nuestros ojos. Sus fuerzas se han movido contra nosotros en un intento imprudente de poder. La burla de nuestra misericordia a pesar de las transgresiones pasadas de los varones. Tal sacrilegio nos duele». Tesseret casi tropieza hacia atrás. ¿Sheoldred? Después de los eventos en Dominaria, Tesseret estaba convencido de que Sheoldred había sido puesta en vereda. Una mascota salvaje y testaruda, pero una mascota al fin y al cabo. Ya había planeado culpar a Rona por sus fracasos. La traición de Sheoldred fue un delicioso detalle para agregar credibilidad a su historia de portada. Rona desempeñó perfectamente su papel en el plan de Sheoldred, engañándome incluso a mí. Fuimos derrotados cuando nuestras propias tropas se volvieron contra nosotros. «¿Y qué hay de los Planeswalkers?», preguntó El-Esh-Norn. «Escaparon», respondió Tesseret. «¿Y no los seguiste?». La sombra de El-Esh-Norn se cernía sobre él reflexivamente. Sus hombros se retiraron hacia adentro, provocando fuertes sacudidas de dolor desde el puente planar que se dispararon, haciéndolo sentir mareado. «Lo habría hecho, madre», dijo con los dientes apretados. «Pero necesitaba advertirte de la serpiente en medio de nosotros. Estaba preocupado». Norn estaba lo suficientemente cerca para inclinarse hacia adelante, su brazo extendido y levantar la barbilla de Tesseret con su dedo.
Tú nos amas, ¿no es así, Tesseret? Un empujón bien colocado de su brazo afilado podría empalarle la cabeza o arrancarla de inmediato. ¿Valdría la dulzura de esa acción el infierno que enfrentaría después? ¿Muerte? Si tuvo suerte. ¿Tortura? Aún así, preferible a lo que sospechaba que realmente se desarrollaría. El estiramiento y la deformación de su cuerpo y mente. La victoria del aceite sobre su propio espíritu tenaz. El final de él y el comienzo de su eterna servidumbre. Como Tamio, como Ayani. Tesseret cerró los ojos y deseó que su corazón se calmara, concentrando el sonido en su respiración. «¿Qué niño no ama a su madre?», dijo Tesseret, mirando hacia atrás. Cuéntanos entonces, niño. Cuéntanos del enemigo. Nos encontramos con la líder de los Planeswalkers. Golpeó a Rona con su arma aterradora. Tesseret observó cómo la ira de Elesh Norn se desvanecía, reemplazada por aprensión. El nombre de la líder es Elspeth Tyrell. Tesseret dejó que el nombre persistiera. En otras circunstancias, presenciar a la madre de las máquinas genuinamente temerosa habría sido un placer raro de saborear, pero el puente planar estaba minando cualquier placer que hubiera sentido. ¿El arma? ¿Cómo era?, dijo Elesh Norn. Una espada de un blanco reluciente, dijo Tesseret. Como un fragmento de una estrella, no teníamos respuesta. Al igual que no tenemos respuesta cuando llegué a Nueva Pirexia, debe estar de acuerdo en que esto ahora es inevitable. Estaremos listos, gruñó Norn. Ninguno de nosotros está listo, madre. Sin embargo, ella ha renunciado a la ventaja de la sorpresa. Debemos aprovechar la oportunidad. Otra ola de dolor se apoderó de Tesseret, obligándolo a ponerse de rodillas en una falsa penitencia. La bendición que me fue prometida, dijo, agarrándose el pecho. Con un cuerpo de acero oscuro, puedo ser tu escudo invencible. Cree en mí, como yo creo en ti, madre. Y juntos, incluso el poderoso general enemigo no podrá conquistarnos. La visión de Tesseret se volvió borrosa. Había pasado demasiado tiempo sin sus tratamientos en Kuldota, y ahora estaba al borde de la navaja entre la vida y la muerte, dependiendo de la misericordia y la crueldad del ser que más odiaba en el multiverso. Qué apropiado que se hubiera encontrado de nuevo en esta situación. Qué indignante también. Cayó al suelo, de espaldas, incapaz de enfocar más allá del fuego eléctrico invisible que se apoderó de su cuerpo. Has llevado una carga tan grande para nosotros, Tesseret, dijo Elesh Norn, acariciando la mejilla de Tesseret con su garra. Es hora de recompensar tu fe. Una promesa es una promesa. La sonrisa enfermizamente altiva de Elesh Norn fue lo último que vio antes de perder el conocimiento. El aire era frío y húmedo, y apestaba a aceite. Los ojos de Tesseret se abrieron de golpe. Cables en forma de tentáculos estaban enrollados alrededor de sus piernas y brazos. Bloqueándolo en su lugar, sobre su cabeza se alzaba un orbe iridiscente, con pinzas de mercurio endurecido que sobresalían de sus costados como las patas de una araña metálica. Los procedimientos de estabilización han tenido éxito. El sujeto está recuperando la conciencia. Jin-Gitaxias. Tesseret se esforzó por asimilar tanto como pudo de su entorno. Reconoció las minucias del laboratorio tenuemente iluminado de Jin-Gitaxias, una panoplia de tanques de éstasis que conservaban fragmentos de la historia del plano. Un traje metálico usado habitualmente por los agentes de Neurok, un prisma de 5 lados del tamaño de un puño, con una tenue luz amarilla saliendo de su centro como un sol oscurecido. Los restos de un pequeño cubo negro flotando en suspensión, disecado como si fuera un animal para estudiar. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?, preguntó Tesseret. Su voz era ronca, su garganta seca. El tiempo suficiente para prepararme para la tarea que se me ha delegado, dijo Jin-Gitaxias, apareciendo a la vista. Hizo una pausa por un momento para estudiar una tableta en su mano, un dispositivo que usaba para monitorear la integridad de sus aparatos de laboratorio. Luego, onduló su cuello para mirar directamente a Tesseret. Embarcarse en proyectos con poca anticipación es imprudente. Y en un momento tan delicado, la discreción de Elesh Norn en varios percentiles menos que aceptable. Así que estaba sucediendo. Su recompensa, finalmente aquí. Tesseret se habría sentido más eufórico si no hubiera estado atado en el asiento donde Tamio fue abierta y desollada como una fruta demasiado madura. Sus órganos extirpados y reemplazados por glándulas que nadaban en icor aceitoso, un hígado ácido, huesos de metal negro, contemplando su renacimiento como pirexiana. Tesseret juró que no le ocurriría tal destino, que moriría antes de someterse a los locos experimentos de Jin-Gitaxias. Pero reflexionar sobre la muerte no era lo mismo que enfrentarse a ella de frente.
La puerta del otro extremo del laboratorio se abrió con un chasquido casi imperceptible. Se hundieron varios rastreros con tentáculos tirando de una plataforma flotante similar a la que Tezzeret había usado para escoltar el cuerpo desmembrado de Karn al jardín de Eleshnorn. Solo que esta plataforma tenía algo de mucha mayor importancia para él, el premio que había buscado durante tanto tiempo. Rayas de oro arremolinándose a través y alrededor de su superficie de color negro azabache. Un cuerpo de acero oscuro, frío, indestructible, invencible. Algo brotó del pecho de Tezzeret, superando incluso el constante ardor del puente planar contra su carne. ¿Era esperanza? No del todo. Tal engaño estaba bien para los tontos. Tezzeret no tenía ningún uso para ello. Lo que tenía era claridad. No había nada como la desesperación para renovar la convicción, para endurecer la resolución. Trabajar con acero oscuro tiene sus costos, sermoneó Jingi Taxias en su característico tono monótono. Una vez que se ha forjado el metal, se le debe dar la configuración deseada de inmediato. La prisa con la que se hace esto inevitablemente requiere normas laxas en otras áreas. Urabrask aprueba ese desperdicio, pero yo no. Soy muy consciente, dijo Tezzeret, burlándose internamente de Jingi Taxias, fingiendo entender algo que claramente no entendía. Tezzeret había visto lo suficiente en los dominios de Urabrask para saber que el metal no se extraía ni se moldeaba de ninguna forma ni remotamente tradicional. Forjar acero oscuro consistía en forjar la realidad en torno a donde estaría el metal, presagiarlo para que pudiera tomar forma. Tezzeret conjeturó que el mecanismo mágico exacto era una colisión fortuita de rituales ensamblados a lo largo de innumerables ciclos, quizás en parte copiados de la técnica Bullshock, y en parte del conocimiento adquirido fuera del plano hace mucho tiempo. A pesar de su perspicacia, todos sus intentos de replicarlo habían fallado. A Tezzeret no le gustó. No estaba cómodo con su propia incapacidad para captar los secretos del acero oscuro, pero había aprendido a aceptarlo. Una lección de eficiencia, dijo Jingi Taxias, haciendo señas a un par de drones de asistencia parecidos a babosas para que se acercaran. El éter extraído de tu cáscara se moldeará y cargará para crear una fuerza de unión que estabilizará tu nueva forma. Los zánganos se inclinaron hacia adelante, y de las aberturas en la parte superior de sus cabezas salieron rayos concentrados de energía dirigidos al brazo de metal de Tezzeret. Al principio no sintió nada, pero pronto la sensación de calor que aumentaba lentamente dio paso a un calor abrasador donde su brazo se encontraba con su hombro orgánico. Tezzeret observó cómo la encarnación de su propio excepcionalismo se derretía en escoria. Jingi Taxias lo recogió en un cuenco y vertió el éter sobrecalentado en un estrecho canal cortado en la parte posterior del cuerpo de acero oscuro. Esto seguirá siendo una debilidad en tu forma inexpugnable, pero las precauciones adecuadas pueden mitigar el peligro para ti. Ingenioso, pensó Tezzeret. Un artífice menor habría intentado inventar una forma más compleja de crear el vínculo, tanto mejor para impresionar a una academia de colegas tontos. No Jingi Taxias. Comprendió que la atracción básica de los elementos, de lo similar que se aferra a lo similar, era pura, inviolable e incomparable. Ahora, dijo Jingi Taxias, que comience el procedimiento. El orbe operador descendió sobre Tezzeret, un anillo de pinzas cerrándose alrededor de su cuello. Entonces, el orbe comenzó su trabajo, primero implantando microfilamentos en su piel, cada punción como un golpe de daga. Las agujas quirúrgicas incrustadas en su asiento hicieron lo mismo, tejiendo un enramado de hebras de éter alrededor de su columna vertebral. Tezzeret flexionó los dedos y cerró los puños. Un zumbido entumecedor de energía comenzó a correr a través de los hilos de metal, provocando un repentino mareo que lo invadió. Luego, su cabeza y columna vertebral se separaron de su cuerpo. Ahora, poco más que una masa de carne con cicatrices y metal chamuscado que rodeaba el puente planar. El dolor era de magnitudes superiores a cualquier otro que hubiera sentido jamás, tanto que las visiones comenzaron a inundar su mente. Fragmentos de un sueño febril familiar que había experimentado cuando Nicole Bolas lo salvó del borde de la muerte. Un océano envuelto en neblina cerúlea, una isla de metal, hierbas de peltre bruñido y hojas de árboles como navajas de afeitar deslustradas. Acordes de contrabajo, lúgubres que se convierten en repiques ensordecedores. Las campanas de un reloj titánico. Entonces, oscuridad, silencio. Tezzeret abrió los ojos al resplandor de las luces sobre la losa de mármol moteado. ¿Funcionó? ¿Estaba vivo o estaba muerto? No estaba seguro.
Enfocó la yema de su dedo sobre la losa y se maravilló cuando se movió cuando se lo ordenó. Sí, sintió los músculos, si es que se les podía llamar así, en sus extremidades estallando con una fuerza física cruda que nunca había conocido. Más importante aún, el incendio del puente planar había desaparecido, y su mente se sentía más aguda que en meses, como si le hubieran extirpado una parte enferma. «Te has superado a ti mismo», dijo Tezzeret. Negativo, dijo Jin-Gitaxias. Este avance estaba dentro de mis capacidades. Como sea. De cualquier forma, mi admiración por tu habilidad es sincera, dijo Tezzeret. Tan sincero como mi desprecio por tu repugnante plano y todo lo que hay en él, pensó. En eso, se dispuso a entrar en las eternidades ciegas, esta vez como un hombre reformado. Le encantaba la idea de restituir a todos los que le habían hecho daño y luego acumular poder para alcanzar el lugar que le correspondía en el panteón del multiverso, excepto que no se movió. No hubo un chasquido característico de la separación de los bordes universales, ni un ataque de náuseas momentáneas que acompañaban rutinariamente su caminata por los planos. Tezzeret flexionó sus extremidades, pero las abrazaderas alrededor de sus muñecas y tobillos estaban hechas del mismo acero oscuro y rompible que ahora componía su cuerpo. Fue entonces cuando notó una fina incrustación de metal plateado ondulante que se metía en grietas poco profundas que se extendían a lo largo de la losa de mármol sobre la que yacía. Maldijo, recordando cómo se había impedido que Karn se salvara. Tezzeret había caído en la misma trampa. ¡Libérame de una vez! Tezzeret volvió a intentar alejarse caminando por los planos y volvió a fallar. ¿Me escuchas? El acero oscuro tiene otro inconveniente, dijo Jin-Gitaxias, sin prestar atención a los gritos de Tezzeret. La conversión a acero corrupto requiere semanas, si no es que meses de exposición al aceite reluciente. Con un chasquido de sus garras, el pretor llamó al orbe operador para que volviera a flotar cerca de su hombro. Dio unos golpecitos al orbe, lo que provocó que un tentáculo resbaladizo emergiera de su nido de apéndices. Afortunadamente, se han realizado avances para minimizar este problema en lo que respecta a la tarea en cuestión. El tentáculo se desplegó, revelando un pequeño módulo en su punta. El chip de realidad. Una nueva versión que gotea con aceite reluciente. «Esto no era parte de mi acuerdo con nuestra madre», gritó Tezzeret. «Su ira lloverá sobre tu cabeza». No se viola un acuerdo ya roto. Jin-Gitaxias hizo un gesto hacia la pared del fondo, que se abrió para revelar un tanque de líquido azul. Suspendido en el interior estaba el cuerpo de uno de los principales lugartenientes de Urabrask. Una pila de chatarra, con los brazos estirados lejos de su cuerpo como una araña que se está desarmando. Él lo sabía. Jin-Gitaxias lo sabía todo. Urabrask, los mirranos, los ataques inminentes, todo. Tales desarrollos no me desagradan. Introducen posibilidades lo suficientemente intrigantes como para dejar que se desarrollen como quieran. Su propia jugada por el trono, pensó Tezzeret. Sin embargo, lamento no haber alimentado a mis larvas con tus tejidos en nuestro primer encuentro, pero así como los descuidos se pueden corregir, también se puede... ¿Cuál es la nomenclatura de Eleshnorn? Perdonar. Tezzeret intentó nuevamente romper sus ataduras, lanzando hechizos en todas las direcciones que pudo, pero con cada encantamiento la incrustación de metal en la losa brillaba, cambiando de color de plateado a una opalescencia brillante, desviando la energía que necesitaba para escapar. Aún así, siguió lanzando desesperado por cualquier cosa que pudiera penetrar el campo amortiguador. Algo lo hizo. Planeswalker. Escuchó hablar a una presencia, una voz que hervía con la furia de las forjas de Pirexia, aunque casi extinguida por el agotamiento. ¿Cómo estás llegando a mi mente? Había pasado tanto tiempo desde que Tezzeret había iniciado contacto con un teleminero que casi había olvidado cómo. Nada menos que un verdadero hechizo que un truco de un mentalista de Esper. Establecer un vínculo mental de esta manera permitía al lanzador asumir el control total de otro individuo, siempre que se hubiera otorgado el permiso completo. Inútil contra un enemigo, pero en una situación como la actual, era exactamente el arma improvisada que necesitaba. «Dame el control, pirexiano», pensó Tezzeret. «Yo soy tu único medio de salvación, y tú el mío. De lo contrario, ambos terminaremos aquí». Hubo una resistencia inicial por parte del trapero, un reflejo natural que rápidamente dio paso a que la psique de Tezzeret se fusionara con su nuevo anfitrión. Podía sentir la ira de la criatura como un horno ardiendo sin llama, y la avivó con la suya propia. Contemplando a Jin-Gitaxias de pie sobre su cuerpo a través de la pared transparente de la prisión de los chatarreros, Tezzeret apuntó un solo golpe al cristal con la afilada mandíbula superior de la criatura.
Lo golpeó una y otra vez, ensanchando cada vez la fractura hasta que el tanque explotó en una lluvia de metralla. Tesseret empujó al chatarrero hacia adelante, empujando a Jin-Gitaxias contra el suelo, arrancando el chip de realidad de su agarre. Dadas las diferentes circunstancias, el siguiente paso de Tesseret habría sido vencer a Jin-Gitaxias sin piedad, para romperlo. En lugar de eso, ordenó al trapero que pasara a la carga y llevara toda la ira de su pesado brazo revestido de metal sobre la losa de mármol, perforando un agujero recto, una y otra vez. Cuanto mayor sea el daño a la losa y al enrejado en su superficie, más fuerte será la conexión de Tesseret con la magia. Levantó los brazos del trapero por encima de la cabeza para un golpe final cuando el dolor atravesó su espalda, o mejor dicho, la espalda del trapero. Mirando hacia abajo, vio la garra de Jin-Gitaxias sobresaliendo del pecho del chatarrero. La mente de Tesseret volvió a su propio cuerpo a tiempo para ver a Jin-Gitaxias arrojar el cadáver del trapero al suelo. Un montón sin vida frente a él. Ninguna palabra salió de la boca del pretor. Había pasado el tiempo de las cavilaciones intelectuales. Tanto el pretor como el Planeswalker lo entendieron. Uno se movió. Jin-Gitaxias se lanzó hacia adelante, armado con el chip de realidad, y el otro también. Tesseret se alejó, caminando por los planos. Inmundicia, oscuridad, soledad. Se han dicho muchas palabras sobre Tide Hollow, el subterráneo abandonado donde la élite de Esper relegó a la escoria que les recordaba sus pecados. Tide Hollow el indolente. Tide Hollow el despiadado. Cuanto más tiempo viviste ahí, más largas y complejas fueron las frases. Tide Hollow, que empala los cráneos de los olvidados con púas de perfección maquinada. Tide Hollow, cuyas columnas de hollín de fuego de basura amordazan las esperanzas tóxicas de los jóvenes, las súplicas ácidas de los viejos. Tide Hollow, con dientes como fragmentos de ventanas, huesos de sarcófago vaciados de médula y alimentado a la fuerza. Tesseret, de rodillas, cavó entre trozos de pavimento roto y raspó la tierra debajo. Se llevó el hollín y la tierra a la cara. Olió la sangre, los enfermos, la desesperanza. Luego se echó hacia atrás y aulló de risa. Los poetas podían atragantarse con sus versos. Para Tesseret, solo había una palabra asociada con Tide Hollow que realmente resonaba: hogar. «Oye», escuchó una voz decir detrás de él. Resonó en las paredes de los edificios en ruinas que bordeaban el callejón mugriento. «Parece que alguien ha meado demasiado. Probablemente no te quede mucho en los bolsillos, pero tomaremos lo que tengas». Tesseret giró la cabeza para ver a una pandilla de mocosos de las cavernas. El más alto y mayor al frente, armado con un cuchillo, tenía la mirada acerada de alguien que había estado en su extremo de un arma antes, que había llevado a cabo transacciones forzadas como las que en Vectis disfrutaban de su té en la tarde, hace mucho tiempo, antes de los dragones que caminan entre planos, los conflujos que agitan planos y los azotes biomecánicos. Tesseret vestía los mismos harapos y tenía el mismo ceño fruncido en el rostro que estos jóvenes ahora tenían en el suyo. «Estoy en un momento de debilidad», dijo Tesseret con calma. «Pero te permitiré que te vayas». Creo que nos quedaremos, muchas gracias», dijo una chica, la segunda al mando del líder. Supuso Tesseret. «Pero, ¿qué son esas cosas que flotan a su alrededor?» El líder sonrió. «Magia. Decoraciones en las que la gente rica gasta una fortuna». Apuntó con su cuchillo en dirección a Tesseret. «Vamos, danos todas tus cosas y no saldrás lastimado». «No tengo tiempo para ustedes». «Yo seré el juez de eso», dijo el líder. ¿Tú? ¿Tú me juzgarías? ¿Qué te hace pensar que eres digno? «Tengo un cuchillo en mi mano, ¿ves?» «Sí», dijo Tesseret. Luego, en un solo movimiento, se giró, se puso de pie y lanzó un hechizo para animar el cuchillo en la mano del líder. Se zafó del agarre del niño y luego se hundió en su palma, casi cortándole los dedos por completo. «Puedo verlo». «¡Ah, un diablo de éter!», gritó la chica, provocando una estampida. El chico líder sujetando su muñeca mientras se alejaba corriendo. La pandilla se dispersó. Sus miembros más grandes pisotearon a los más pequeños que componían las últimas filas, dejando atrás a un niño rubio y solitario, empujado a la cuneta por sus antiguos compañeros. El niño se acurrucó contra un edificio cercano, uno que Tesseret reconoció. Se había llevado a sí mismo al umbral de la casa de su infancia, la estación abismal en la que había nacido. «¿Por qué está abandonado este edificio?», Tesseret le preguntó al niño. «¿Dónde está el hombre que vivía aquí?» «Nadie ha vivido nunca aquí que yo sepa». ¿El padre de Tesseret había muerto? No hubiera sido sorprendente. Cuando no estaba maldiciendo a otros luchadores por robar su reclamo legítimo o gritándole a su hijo para disipar sus frustraciones, estaba en sus copas balbuceando al fantasma de su esposa muerta, la madre de Tesseret. Antes de desmayarse en un charco de su propio vómito,
Antes de darse cuenta, un joven Tesseret esperaría hasta que su padre se durmiera. Luego secaría la mesa y acostaría a su padre sobre su catre con la manta hecha. Imbécil. Siempre había permitido la crueldad de su padre hacia él. Solo cuando Tesseret fue mayor, después de haber aprendido sobre el poder de los magos, vio el papel que jugaba en su propio sufrimiento. ¿Cuál es tu nombre, chico? Estel, tartamudeó el joven. Ven. Tesseret trató de remoldear su brazo en un borde doblado para sacar los paneles de madera clavados en la entrada, solo para que su cuerpo ignorara su orden. Gruñó, dándose cuenta de que a pesar de todas las fortalezas de su nueva forma, había compensaciones. Con el tiempo, pensó, mientras derribaba los paneles, como si fueran trozos de papel. El interior no se veía muy diferente de como lo recordaba. 2 habitaciones, una zona de cocina con una chimenea poco profunda y una mesa, y la otra utilizada como dormitorio. Ambos fueron despojados de cualquier cosa de valor. Las únicas cosas visibles que implicaban la existencia de su padre eran pedazos de metal retorcido. Todas aleaciones baratas, esparcidas por el suelo, y una pesada capa que olía a moho y a serrín. Pero, ¿qué pasa con las cosas invisibles? Tesseret empujó la mesa a un lado y, contando 3 baldosas de la pared trasera, insertó un dedo en la grieta entre la tercera y la cuarta. Debajo había una pequeña puerta de metal cerrada con un pesado candado. Tesseret arrancó la puerta de sus goznes. Metió la mano y sacó una pequeña caja de madera con motivos florales tallados en la tapa. Era obra de su madre, el último vestigio de la afición que le proporcionaba consuelo en medio de la miseria. Recordó haber abrazado la caja en el viaje hasta el Baco Vectis, para recoger el cadáver de su madre. Como su uña encajaba perfectamente en las ranuras poco profundas de la talla, recordó su promesa esa mañana de regresar con la cena. Una promesa, supuso, que ella tenía la intención de cumplir. Los testigos contaron una historia familiar. Estaba pidiendo limosna cuando la carreta de un rico maestro del gremio la atropelló y no se detuvo. Por supuesto, las autoridades no hicieron nada. La humillación y la muerte eran sucesos bastante comunes para los vagabundos como ella. Mucho después, y armado con su entrenamiento como buscador, Tesseret buscó al asesino de su madre, solo para descubrir que había muerto años antes, en paz, rodeado de su amada familia. Tide Hollow, cuyas garras de harapos y miseria arrastran los sueños a cenizas. ¿Sabes lo que es esto? Tesseret le preguntó a Estel, después de abrir la caja para que el chico la viera. Dentro había restos metálicos de todas las formas, pepitas, virutas, hilos irregulares. «Eso es Ethereum», respondió Estel, encogiéndose bajo la mirada del Planeswalker. «Esta insignificante cantidad vale más que todos los habitantes de Tide Hollow combinados. Todo lo que eres ahora o lo que serás en el futuro». Tesseret comenzó a formar un hechizo, murmurando palabras que había aprendido hace mucho tiempo como miembro de los buscadores. Su valor se deriva de su extrema rareza, su incapacidad para reproducirse. Al menos, eso es lo que dicen. Dejó caer la mano, el éter suspendido en el aire, y observó cómo el metal líquido se reformaba en un delgado cuadrado. Los de Tide Hollow necesitamos poca motivación para luchar entre nosotros por las obras que se nos permite tener. Mucho mejor para los de arriba, nos mantiene fuera de su camino. Las letras comenzaron a elevarse sobre su superficie. La mente de Tesseret presionó el metal en un mensaje. Tesseret tomó el éter, lo enroscó en un tubo apretado y volvió a colocarlo en la caja. Miró a Estel e intentó colocarlo en sus manos, cuando un trueno rasgó el aire, el sonido de las puertas de acero siendo arrancadas. Tesseret se agachó para ver una grieta angular, que resplandecía con brillantes crepitaciones de energía, rompiendo el techo de la cueva. Atravesándolo había una columna de material blanco que al principio pensó que era un edificio que se derrumbaba desde la ciudad de arriba, pero, tras una inspección más cercana, vio criaturas que se movían por la superficie de la columna, descendiendo como insectos al nivel de la calle. Entonces se dio cuenta de lo que estaba mirando. Metal blanco hueso. Los pirexianos habían llegado. «Demasiado pronto», gruñó Tesseret. Tomó el brazo de Estel y lo arrastró dentro de la choza. Obligó al niño a tomar la caja. Luego vio la pequeña daga atada al cinturón del niño. «Dame tu cuchillo». Con una mano temblorosa, Estel sacó el cuchillo de su vaina. Tesseret lo tomó y lo miró. Marca barata, mango suelto, punta astillada. Aún así sería suficiente para los fines de Tesseret. El hechizo de un principiante solidificó el mango del cuchillo. Otro limó el borde hasta que quedó afilado. Un último encantamiento lo hizo casi etéreo, de tal manera que su filo podría atravesar una espada bien forjada. «La cisterna en Bellows End», dijo. «¿La conoces? Hay un paisaje que conduce a una casa olvidada en Vectis. Sí, la usamos para ver los desfiles. Como yo en mi juventud. Ve ahí,
Mantente en el camino de las sombras, los pasajes angostos. ¿Cómo lo sabes? Cállate y escucha. Debes salir de la ciudad, tomando suministros a medida que los encuentres. No dejes de moverte. Si algo se interpone en tu camino, usa esto. Tezzeret volvió a colocar el cuchillo remodelado de Estel en su vaina. Dirígete a Bant. ¿Bant? Sigue la costa hacia el norte, manteniendo el viento plateado a tu espalda para que te guíe a Valeron. Acércate al primer puesto de avanzada que veas y encuentra al caballero decorado con la mayor cantidad de sigilos. Solicita una audiencia con el caballero general Rafik y dale la caja. ¿Entendiste? El chico asintió, pero su expresión era de preocupación y confusión exacerbada por los gritos y alaridos, sin mencionar los rugidos inhumanos del exterior. ¿Qué está pasando? ¿Qué son estas cosas? ¿Quién demonios eres? Yo soy el que te da la oportunidad de vivir, dijo. Cuando veas a Rafik, dile que te envió un aliado de Elspeth Tyrell. Tezzeret empujó a Estel y el chico se volvió para irse, pero antes de salir miró hacia atrás, asintió y dijo, «Gracias». «Palabras desperdiciadas», escupió, el calor subiendo detrás de ellos. «Pero señor». «¡Solo vete!», dijo, provocando que Estel saliera corriendo por la puerta. Tezzeret se levantó, su cuerpo temblando. «No me he recuperado de todo el injerto», se dijo mientras recobraba la compostura. Si el niño muere, muere. La muerte habría sido el destino de Estel de todos modos si se hubiera quedado en Tide Hollow. Pero si se las arreglaba para salir, si les decía a los caballeros de Bant que solo ellos poseían una forma de defenderse, una legión de guerreros angelicales, tal como se jactó una vez Nueva Capena, entonces Alara podría convertirse en un atolladero que ralentizaría la propagación de los pirexianos. Tanto más tiempo para restablecer sus redes, obtener recursos y promulgar sus planes. Tezzeret se puso la capa de su padre. Un disfraz de servil, pero fue suficiente, y luego, por un breve momento, miró hacia el lúgubre agujero donde nació y se crió. Motas de madera podrida y yeso caían del techo mientras el aire se llenaba de ruidos de matanza y caos. Un adiós apropiado, pensó, al entrar en las eternidades ciegas. Los viajes de Tezzeret lo llevaron a un plano tras otro, transformados, destrozados por hordas invasoras de pirexianos. Los sables golpeaban los caparazones revestidos de hierro. Los incisivos monstruosos trituraban los huesos y el llanto casi constante parecía unir planos, mezclándose en una sinfonía ininterrumpida de sufrimiento. El gran trabajo de Elesh-Norn se estaba desarrollando más rápido de lo que Tezzeret podría haber imaginado. Aransur, Ilkae, Obsidias, todos los planos que contenían sus casas de seguridad establecidas por Valtris, su segundo al mando en el consorcio infinito. Su existencia y la de ella, para el caso, era uno de los pocos fragmentos de conocimiento específico que Jace Beleren había dejado atrás cuando raspó la mente de Tezzeret en los pantanos de Nezumi. Pero ya no había nada seguro en estos planos. Se habían convertido en meras extensiones de Nueva Pirexia, flores frescas en el degradado árbol del mundo de Elesh-Norn. Otros planos, Mirrankar, Cabralin, estaban en proceso de ser submisidos. Sus habitantes lucharían solo para fallar y convertirse en uno con la legión de máquinas. Tezzeret no tuvo más remedio que seguirse moviendo. Un plano más tenía una casa de seguridad que podría usar como refugio, aunque era un lugar al que dudaba en regresar, pero se había quedado sin opciones. Para su alivio, no había señales de invasión, al menos una abierta, entre el bullicio al atardecer de las estrechas calles de Towashi. Atrás quedó la tensión alimentada por una reciente agresión, dejando a la gente reanudar sus vidas normales y lúgubres. Inconsciente, ganado apto para el matadero, pensó. No importa. La preocupación de Tezzeret era encontrar la casa de seguridad, descansar y reclamar los materiales que Valtris había escondido ahí. Desafortunadamente, las capas serpenteantes de rejilla que marchaban a la ciudad subterránea de Towashi habían demostrado ser una barrera formidable para su indulto como horda pirexiana. «¿Dónde está?», murmuró, emergiendo de otro callejón de regreso a la calle. Tezzeret se puso rígida la capucha de su capa y mantuvo el rostro bajo. La vigilancia estaba en todas partes. Durante mucho tiempo no había sido bienvenido en la mayor parte de Kamigawa, y no tenía ninguna duda de que sus enemigos habían renovado su cacería después de su última temporada en el plano. Continuó caminando hasta que se encontró en el Pozo del Dragón, una de las secciones más bajas de las entrañas de Kamigawa, un área protegida para siempre de la luz del sol por una serie de puentes que daban servicio a quienes viajaban y vivían en rascacielos de Towashi. Era un lugar lógico para la ubicación de la casa de seguridad, fuera de la vista de todos. Enterrado, olvidado por todos excepto por las pandillas de motociclistas que se ganan la vida en delitos menores. En algún lugar que Tezzeret hubiera elegido, tal vez un lugar que eligió pero que ya no podía recordar.
Colocó sus manos en la columna de soporte de un puente y murmuró un hechizo rabdomántico, enviando su mente chisporroteando a través del metal en busca de una puerta con la huella mágica del consorcio. «¡Eres tú!», escuchó decir a alguien. Una fracción de segundos después, antes de sentir que una oleada de electricidad lo alcanzaba. De repente, Tezzeret se sintió impotente ante la gravedad. El peso de su propio cuerpo lo derribó como una estatua inclinada. Necesitó toda su fuerza para llegar hacia atrás, donde se sentía. Una hoja atravesó la tela raída de la capa de su padre, penetrando el suave éter en el medio de su espalda. Un golpe afortunado, o desafortunado por así decirlo. Una luz brillante surgió de la oscuridad, brillando sobre él desde lo alto de un cerco flotante. Dron de vigilancia. Su cañón aún humeaba por un disparo reciente. Saliendo de la periferia había un Nezumi, joven para su estatura, con pelaje blanco con manchas grises, a diferencia de la mayoría de sus hermanos. «¿Dónde está ella?», Tezzeret gimió e intentó alejarse caminando por los planos, pero su mente estaba demasiado revuelta para escapar o lanzar hechizos. Se estiró de nuevo, esta vez golpeando el eje de la hoja con las yemas de los dedos. «Tamio», continuó el Nezumi, «dime dónde está». Levantó una barra de control, usándola para ordenar al dron que bajara. «¿Ella está muerta?». Con un clic, la recámara del cañón se cargó con otro tiro dirigido a la cabeza de Tezzeret. «¡Dímelo ahora!». «¿Qué es ella para ti, pequeña rata?», dijo Tezzeret, con un gruñido seco. «¿Eres acaso su campeón? ¿Su héroe abalanzándose para salvarla de la oscuridad?». «Ella es mi madre». «Madre, por supuesto. La familia de Tamio». Mientras hablaba sin cesar, nunca estaba tranquilo con ella a su alrededor. Su canto tonto, su caja de música rota atrapada en un bucle sin fin. «Genku, mi amor, volveré por ti. Hiroku, mi amor, te veré de nuevo. Rumio, mi amor, nos abrazaremos. Nashi, mi amor, no de mi sangre sino de mi corazón». Espera. Sí, Nashi. Ese era su nombre. «Te vi morir una vez por quemar mi aldea hasta los cimientos», dijo, su brazo temblando, los dedos colocados en los botones de la barra de control. «Dime dónde está o morirás de nuevo». Vaya, el círculo completo. Tezzeret levantó la vista y miró fijamente a los ojos del niño. «Entonces hazlo». La mano de Nashi tembló. «Lo juro. Hazlo. ¿Qué estás esperando, cobarde?». Una presa se rompió dentro de Tezzeret. Se estiró hacia atrás una vez más, sintiendo que sus dedos se alargaban y envolvían la hoja alojada en su espalda. Sacó la hoja de un tirón y se la arrojó al dron de Nashi, dejando el cañón lo suficientemente torcido, el cual disparó muy lejos de su objetivo. Las sombras bailaron. Nashi trató de escapar, pero Tezzeret fue más rápido, tomándolo por el cuello de su chaqueta de cuero y arrastrándolo al suelo. «Tú, patético debilucho». Tezzeret, en control de sus facultades una vez más, levantó a Nashi con un brazo y lo arrojó contra el soporte del puente. «El destino te entregó la venganza y la desperdiciaste. Pocos desperdician esa oportunidad». Tezzeret levantó a Nashi de nuevo y lo inmovilizó contra la pared. El niño estaba maltratado, manchas rojas hundidas en su pelaje como sangre en la nieve. «En esta vida, tomas lo que te mereces. Otros intentarán detenerte, así que tú los detienes primero. Tú los matas primero». El estruendo de los motores estalló alrededor de Tezzeret. Giró justo cuando la luz inundó el área de más de una docena de motos que formaban un semicírculo a su alrededor, sin salida. «¡Déjalo ir!», ordenó la líder. Una mujer Nezumi encima de una motocicleta con el estilo de un dragón. «Esto no es asunto tuyo». «Sí, lo es uno de los nuestros. Está superado en número. Déjalo ir o de lo contrario». Tezzeret dejó caer a Nashi frente a sus pies. Más amenazas, siempre amenazas que le encargaban una respuesta. Muy bien, el metal sería su respuesta, brutal y precisa, por el bien del odio. Con ese pensamiento expandió su magia más allá de sí mismo en todas direcciones, hacia los puentes que se extendían sobre el firmamento de hierro sobre su cabeza, hacia el suelo para contactar depósitos de mineral en las profundidades debajo de ellos. Tal vez al detectar que algo andaba mal, la líder ordenó a 3 de sus secuaces desmontar sus motocicletas y acercarse. Demasiado tarde. Tezzeret se retorció, haciendo que las hojas cortas en las manos de los secuaces se movieran por sí solas, empalando a sus portadores y arrastrándolos lejos de la luz. Otro esfuerzo inútil. Cada uno de sus corceles mecánicos era una obra magnífica. El resto de los Nezumi montaron sus motocicletas de nuevo y aceleraron los motores para estar listos para cargar. Otro esfuerzo inútil. Cada uno de sus corceles mecánicos era una obra magnífica, un artefacto por derecho propio, reluciente, poderoso y metálico.
Levantando su mano frente a su rostro, con la palma hacia arriba, Tezzeret apretó lentamente sus dedos. Los pandilleros se dieron cuenta segundos después, cuando sus bicicletas comenzaron a temblar. Algunos intentaron saltar solo para descubrir que el metal en sus personas, armas, hebillas y alfileres en su ropa se había fusionado con sus motocicletas, encadenándolas en su lugar. No pudieron hacer nada cuando de repente Tezzeret apretó los dedos en un puño apretado, levantó las motos en el aire y luego las golpeó con un espantoso crujido. Observó la masa de metal y carne, usó su magia para girarla bajo la escasa luz del dron aterrizado de Nashi. Gritos de dolor increíble, extremidades fracturadas atravesadas por ejes cromados que brillaban en la oscuridad como una joya. Una joya falsa, una maldición disfrazada de tesoro. No, el verdadero poder no estaba en ninguno de estos, en acumular ejércitos o reunir armas. Fue en sobrevivir, en prosperar, en vivir más que todos los que habían venido después de él. Con una pizca de su voluntad, Tezzeret envió la masa de metal aplastado y cuerpos a toda velocidad hacia la oscuridad, donde chocó con una pared del fondo. Entonces todo quedó en silencio. Miró hacia donde yacía Nashi. Se agachó y acunó la cabeza del niño en su mano. Nashi envolvió sus dedos alrededor de la muñeca de Tezzeret. La sangre medio coagulada en sus palmas dejó un residuo negro y viscoso sobre la piel de acero oscuro de Tezzeret. Tu madre aún vive. ¡Vive!, jadeó Nashi. La más pequeña astilla de una sonrisa brilló en su rostro. Tezzeret asintió. Ella vendrá por ti lo suficientemente pronto. Se inclinó más cerca y le dijo, y cuando lo haga, desearás que lo hubiera matado. Suavemente colocó la cabeza de Nashi en el suelo. Se puso de pie y se alejó. La casa de seguridad estaba ubicada detrás de una pared falsa en una sala de juegos, brillante y estridente, donde la gente de los estratos más bajos de la sociedad de Kamigawa invertía su dinero en máquinas que prometían riquezas, pero que entregaban poco más que luces intermitentes y sonidos metálicos. No debería haber sorprendido a Tezzeret. Baltris siempre tuvo predilección por esas frivolidades. En el interior encontró exactamente lo que estaba buscando: un lugar privado para descansar, para hacer estrategias, para rumiar. Los suministros también fueron muy bienvenidos. Una nueva armadura ligera, cuya zona de la columna y el cuello reforzó mágicamente. Varias denominaciones de moneda de muchos planos diferentes. Una espada de maná, una de las pocas que no están en posesión de la Iglesia del Alma Encarnada. Y por último, un pequeño cristal, que cuando se sostenía, proyectaba un patrón de luces puntiformes en la pared. Una telemetría esotérica que reavivaba un recuerdo extinguido hacía mucho tiempo. Tezzeret caminó desde Kamigawa hasta un plano tan triste que ni siquiera él sabía su nombre. El viaje, la flexión de un músculo descuidado que aún conserva la huella de la práctica interminable, lo encontró de pie en medio de un océano de arena. En la distancia se elevaba una colina poco profunda hecha de metal, sin costuras, y emergiendo de su cima había una única torre puntiaguda. Una vez, esta fue su torre, la base de operaciones desde la cual dirigió las fortunas de otros planos como líder en la sombra del consorcio infinito. Muy inteligente, Beleren, por ocultarme esto, reflexionó Tezzeret. Pero ya no. Cuando Tezzeret comenzó su viaje hacia adelante, reflexionó sobre la batalla que se desarrollaba en otros planos. Beleren y sus aliados contra Elesh-Norn. Pronto llegarían al final, la etapa en la que ambos oponentes desatarían sus salvas finales entre sí. Esta era siempre la parte más importante del juego, una de la que estaba feliz de no participar. Eventualmente uno de ellos saldría victorioso, pero debilitado. Entonces, y solo entonces, él haría su movimiento. Mientras tanto, había mucho que reconstruir.